¿Cómo andás, Belén? Bien, bien, un gusto enorme. La verdad que hace un montón que no hablábamos, pero por lo menos al aire. Pero siempre Así estamos ahí. que, no, bien, aquí andamos. Bien, Trabajando como todas las trabajadoras. está muy bien. Andrea, bueno, me habrás escuchado en la introducción, este es un bloque dentro de nosotros, lesotres, en el que invitamos a mujeres del campo popular, del peronismo, bueno, a contar, a compartir un poco el camino de militancia y también para conocer las miradas que están teniendo respecto al presente, ¿no? De la política, del peronismo local y regional. Queremos, bueno, empezar por el principio. Contanos cómo fue que vos empezaste tu camino de la militancia. Bueno, ¿tenés tiempo? En realidad, creo que la militancia me acompañó, por lo menos desde la época del colegio secundario, eh, que es cuando yo la identifico, ¿no? Yo empiezo el secundario en la época de la dictadura y en un colegio bastante complejo, muy politizado, y como yo siempre digo, empecé viendo a los 12, 13 años cosas que no lograba comprender qué era lo que pasaba, ¿no? Lo que estaba pasando era que desaparecían compañeros. Y la verdad es que eso me acompañó todo el secundario, porque yo hice el secundario en toda la dictadura, eh, en un colegio que había sido, fue un colegio muy, muy politizado, fue un colegio con mucha represión interna. Entré a la facultad el primer año de dictadura y viví esa transición hacia la democracia, estando ya en la universidad, cuando se reorganizaban los centros de estudiantes. Y bueno, y como siempre, ¿no? En general, la militancia universitaria estaba en ese momento muy cooptada por la Franja Morada, y yo militaba en la Juventud Peronista en un área de extensión universitaria. Entonces, desde, como militancia formal, mi militancia empieza ahí, donde casi toda la universidad estuve vinculada a extensión universitaria, a trabajos barriales y a trabajos también rurales que se hacían acá en la Patagonia. Andrea, te presenté como en casa. Quiero, cometí un error, recordar, Andrea es, o para quienes recién se están conectando, Bariloche explota de turistas, tal vez alguien está sintonizando este dial. Andrea Galaverna es médica, fue defensora del pueblo de Bariloche, una, bueno, histórica militante de la ciudad. En este momento, bueno, y hace años impulsás o seguís motorizando, incluyendo Bariloche. Hice bien la presentación. Bien, Bien, incluyendo Bariloche, sí, un partido vecinal, nacional y popular, muy bien. ¿no? Así como para redondearlo. Así que bueno, mi militancia empezó ahí, obviamente siempre muy vinculada a cuestiones de salud. Uh-huh. Y después, bueno, yo pienso, ¿no?, en mi historia y pienso lo que significó la Defensoría del Pueblo para mí y el vínculo con la persona que nos convoca hoy, que es Eva Perón, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre le decía a Susana Schapper, a la compañera Schapper, decía, pensar que en nuestro país tuvimos una constitución en el año 49, cuando el mundo no se imaginaba que iba a tener declaraciones de derechos humanos, que es del 50, o declaraciones como la de derechos económicos, sociales y culturales, que es del 60. Esa capacidad que tuvo el peronismo de instalar los derechos fue algo que a mí me marcó enormemente, por lo menos en la gestión de la Defensoría del Pueblo, ¿no? ¿Cómo fue, volvamos un poquito para atrás, cómo fue que llegaste a Bariloche, Andrea?
¿Cómo llegué? En realidad yo terminé la ¿Hace cuánto? facultad y hace 30 años. 30 años. Ya es el lugar de mi vida. Viví más tiempo acá que en otro lugar. En realidad yo llego después de haber terminado mi formación de posgrado, las residencias que le decimos los médicos. Estaba trabajando en Buenos Aires, en un muy buen lugar, y un buen día dije yo, la verdad es que yo soy hija de trabajadores y tuve la oportunidad de estudiar en una universidad pública, necesito devolverle al pueblo la posibilidad que me dio de poder estudiar en una universidad pública, y siempre me gustó la Patagonia, tengo familia en la Patagonia, y decidí un buen día renunciar a todos los trabajos que tenía en Buenos Aires y venirme. Me vine sola en ese momento y después también a quedar mi familia, ¿no? Sí. Pero siempre pensé, en realidad también tuve una época que fui docente universitaria y siempre tuve la necesidad de remarcarle a los alumnos, y porque además yo también lo tenía, que había que devolverle al pueblo lo que el pueblo nos daba, ¿no? Y fue Perón el que nos dio la gratuidad de la universidad, y hasta el día de hoy la venimos sosteniendo y resistiendo. Y bueno, fue esa la sensación que tuve. Necesitaba salir de la ciudad de Buenos Aires. Soy hija de provincianos, entonces Buenos Aires nunca me cuajó, y tenía la necesidad de hacer algo distinto. Y entré al hospital público, donde trabajé casi 15 años, con la especialidad que había hecho en Buenos Aires, ¿no? Que es terapia intensiva. Andrea, así fue como llegué. Así fue como llegaste. Y volviendo a la política o al peronismo, a la militancia, ¿cómo ha sido ser, y cómo es todavía, qué desafíos existen por ser mujer en ese ámbito? En la política, en el peronismo. Son dos espacios distintos, ¿no? Pero son dos espacios distintos, pero muy similares. Total, sí. Y la verdad es que las experiencias son múltiples, ¿no? Uno, después de haber estudiado y leído y pasado por la carne figuras como Eva Perón o como Cristina, uno dice, bueno, no, es posible. Es posible ocuparse de esta cuestión que es la política, que son las disputas de poderes. Lo que pasa es que es tan fácil que la disputa de poderes estén nada más que los hombres, que, bueno, significa eso, significa poner el cuerpo, como siempre sabemos las mujeres, poner el cuerpo en estas cosas. La política es un ámbito que aún con tantos años de cupo femenino, de discriminación positiva que nos abrió esos lugares, también es cierto que son lugares masculinizados. Uno mira reuniones de gabinete y son todos hombres, y la mitad de la población somos mujeres, más de la mitad de la población somos mujeres, y la posibilidad de llegar a espacios de decisión, como Cristina, por ejemplo, son muy difíciles. Hablando, bueno, de Cristina, Cristina en este momento no tiene la lapicera. No. ¿Cómo estás viendo? Arranquemos por el escenario nacional. Bueno, ¿cómo estás viendo el tablero, la escena, teniendo en cuenta, bueno, las grandes dificultades, ¿no? No podemos dejar de mencionar los 4 años de invierno neoliberal, los 2 años de pandemia, pero la verdad es que la situación, después de 2 años de gobierno, por lo menos con la lapicera de Alberto Fernández, la cosa está bastante muy difícil. Sí. Yo lo que veo es que quiero ser bastante cauta, porque de alguna manera es el gobierno que yo elegí también, ¿no? Pero me cuesta mucho ver
el camino por donde va. Me cuesta mucho tolerar que se haya legitimado la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que la deuda la tenían que pagar los que la tomaron y los que la fugaron, y no todo el pueblo argentino nuevamente pagando una deuda que a lo único que nos va a llevar es al hambre y la exclusión, ¿no? Eso por un lado. Yo le pongo una ficha a nuestra nueva ministra de Economía, porque es mujer, porque tiene antecedentes de gestión. No me gustó mucho su discurso, pero me conservo la esperanza de que tenga una agenda oculta y pueda caminar hacia el ingreso universal, al ingreso universal para las personas que no tienen ningún ingreso, para los trabajadores informales. La inflación en nuestro país, yo no la veo exclusivamente por una cuestión, como dice Cristina, que la explica dando cátedra, ¿no? Con el bimonetarismo. Lo veo como un mecanismo perverso de control social donde siempre perdemos los mismos. Entonces, tener un gobierno nuestro que no active desde esas miradas me cuesta bastante. Pero bueno, todo lo que esté a mi alcance para evitar que vuelva el neoliberalismo a nuestra nación, lo voy a hacer. Y contanos, Andrea, cómo estás viendo el panorama acá en la provincia y bueno, y después puntualmente en Bariloche. Sí, en la provincia el escenario es mucho más complejo, ¿no? Más complejo me refiero a desde lo político, ¿no? Obviamente lo económico tiene todos sus vericuetos de economías regionales y todas las cuestiones que le suceden a las economías regionales. Pero en la provincia Juntos Somos Río Negro, parece tener la pelota en el área, ¿no? Como dirían vos que sos futbolera. La impresión es que hay una oposición nacional. Tiene la pelota el árbitro. Hay una oposición bastante desarticulada, que no tiene ni personajes ni voluntades de disputar poder, porque además es difícil pensar en la disputa cuando uno ve justamente que la pelota está en el área de Juntos, ¿no? Entonces, lo que la verdad es que el panorama para las fuerzas nacionales y populares dentro de la provincia, habiendo sido tercera fuerza, es bastante complejo. Y en la medida en que no hay una voluntad de aunar fuerzas, se hace aún más compleja. En lo local creo que pasa algo muy similar, con un ingrediente que tiene lo local, que es que en la última elección hubo 46% del voto no manifestado, o sea, entre voto en blanco recurrido y abstención de votar, el 46% de la población de Bariloche no votó. Con lo cual, el intendente que tenemos ganó con 22.000 votos, con un padrón electoral de 100.000. Y aún así tiene la fortaleza para regalar las joyas de Bariloche. Es increíble eso. Recordemos, Andrea, además que en las últimas elecciones municipales quedó excluido, incluyendo Bariloche. Sí, De alguna manera, digo, recordamos ese sí. capítulo, pero fue, digamos, por algunas cuestiones técnicas, digamos, tomaron algunas cuestiones técnicas en realidad para tener una decisión política, vos decime si me equivoco, por lo menos en mi mirada, de no dejar que vos pudieras participar como candidata a intendenta. Sí. Ni yo ni 22 personas que acompañaban en la lista, porque no fue solo a mí a quienes proscribieron. ¿Y por qué hablo de proscripción? Porque
Algo que nos enseñó Perón es que los derechos civiles, y Eva especialmente, los derechos civiles y políticos están por encima de cualquier formalidad. A nosotros nos agarraron con una formalidad y judicialmente nos proscribieron por operadores políticos dentro del Poder Judicial, obviamente. Pero nunca se dijo que nosotros teníamos derechos civiles y políticos, de participar, de ser candidatos o de ser elegidos. De manera que si uno lee los motivos por los que la justicia nos dejó afuera, son preocupantes para la democracia. Lo que pasa es que varias cosas. Una, yo era mujer. Dos, yo rápidamente cambié el chip de campaña política a volver a mi trabajo habitual y no me ocupé. Pero si uno mira lo que sucedió en Bariloche con la connivencia de dos partidos políticos mayoritarios y el Poder Judicial, es realmente preocupante. Pensá que Genuso en una de las elecciones se pudo presentar casi sin partido político. ¿Y por qué lo dejaron participar sin partido político? Porque priorizaron los derechos civiles y políticos. Entonces, lo que le priorizaron a él, a mí no me lo priorizaron. Podrá ser una cuestión de género, podrá ser lo que quieran, pero lo cierto es que es una democracia bastante débil. Pero lo más difícil de todo eso es el 46% de no voto, ¿entendés? El 46% de no voto significa que la gente no está fidelizada con un derecho que es elegir a sus representantes. Y eso nos lleva a crisis de representatividad bastante profundas, ¿no? Y habilitaciones extras de rifarnos el futuro, como está haciendo esta gestión. Andrea, estamos escuchando a Andrea Galaverna, referente de Incluyendo Bariloche, ex defensora del pueblo de la ciudad, médica. La última, Andrea, con todo esto, bueno, nos salteamos, ya vamos a tener otra oportunidad porque nos salteamos un paréntesis importante de ese camino de militancia, pero para cerrar, hablamos recién de lo que fue la última elección. En términos políticos prácticamente ya estamos en el 2023. Contanos, ¿volvés a lanzarte? ¿Qué? Estamos volviendo a, después de la pandemia, que las reuniones eran virtuales, era un espanto, estamos volviendo a juntarnos todos los sábados, porque como trabajo toda la semana, no hay otro día, así que los sábados 10:30 de la mañana nos estamos juntando en el Ordi y La Paz, en el Club 9 de Julio. Tenemos ahí 2-3 horas de un lugar donde nos podemos juntar a charlar, a ver las cosas que nos están pasando. Hemos participado de la audiencia pública del Campanario, yo voy a participar en la del transporte urbano. Estamos empezando a rever todo lo que era nuestro programa de gobierno del 19 y de qué manera hay que reeditarlo, repensarlo, ¿no? Así que sí, estamos volviendo a juntarnos y a pensar. Obviamente este momento político es un momento muy difícil para nuestro pueblo, muy difícil, y necesita de una seriedad en lo que es la propuesta política, que es por donde queremos ir transitando, ¿no? Andrea, te mando un abrazo muy grande y te agradezco por haber compartido hoy un rato del aire con nosotros lesotres. Bueno, ¿querés que te deje la frase que más me gusta de Eva? Me encanta, dale, a ver. Bueno, nuestra patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas. Me parece que ese es el punto donde estamos históricamente en nuestro país. Muchísimas gracias. Cerramos con eso, Andrea. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Chao, chao.